Bueno, qué maravilla. ¿Qué tal, compañía? Qué maravilla. Y los chicos y los músicos y todo, pero qué bonito lo que habéis hecho. Me encanta, ¿eh? Me gusta muchísimo. Sois unos artistazos enormes, maravillosos. ¿Habéis entendido la fábula de la cucaracha y del 100 pies? ¿Sabéis? Lo que quiere decir es que la creatividad es un poco como cuando uno baila agarrado. No sé si bailaréis agarrado. Yo en mi época no se bailaba agarrado, se bailaba suelto. Así que yo no he sabido, yo no he aprendido cuando tenía vuestra edad, ya no se llevaba lo de bailar agarrado. Entonces yo no he aprendido nunca a bailar con alguien, ¿no? Bailo suelto, muy bien, pero agarrado imposible, voy dando pisotones. Y alguna de las pocas veces, ¿verdad?, que he bailado agarrado, pues de repente, de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, pues resulta que parece que funciona la cosa, no te das ni cuenta, estás distraída y de repente llevas un ratito que vas al ritmo de la música y que vas al ritmo de tu pareja y que no te pisas, ni te pisa él, ni nada, y de repente es como una magia, ¿no? Y dices, pero qué maravilla, pero sí, estamos bailando fenomenal. En el mismo momento en que piensas estamos bailando fenomenal, se acaba la cosa, ¿verdad? Os empezáis a pisar, te sales de la música y tal. Bueno, pues la creación es lo mismo, la capacidad de inventar cosas es igual que bailar, nace del inconsciente. Lo que quiere decir esta fábula es que si eres consciente de lo que estás imaginando, de lo que estás creando, los músicos lo sabréis, si estás muy preocupado de esta nota, te sale fatal. Cuando sale bien es cuando no lo piensas, cuando sale como si fuera otro el que toca, como si fuera otro, ¿no?, el que baila, ¿no? Y eso es la creatividad. Entonces, en cuanto que al 100 pies le dicen, ¿cómo te caminas? El 100 pies caminaba sinuosamente y maravillosamente, con sus 100 patas todas sincronizadas. Pero cuando la cucaracha le pregunta, ¿cómo lo haces? Y el pobre 100 pies se pone a pensarlo, después ya no es capaz de moverse y se queda a pies, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero. A mí me gustaría saber primero cuántos de vosotros os gusta leer. Bien, un montón, bastantes. ¿Cuántos de vosotros escribís? No está mal. ¿Alguno de vosotros o de vosotras quiere ser periodista? Bien. Bueno, el porcentaje de los que escribís está muy bien, porque la inmensa mayoría de los novelistas, fundamentalmente, pero también de los escritores en general, pero la inmensa mayoría de los que escribimos hemos empezado a escribir de niños. Parece muy raro, pero no es en absoluto raro, es lo normal, ¿eh? Y hay un porcentaje de la gente que escribe de niños, ¿no? La Rowling, la autora de Harry Potter, como bien sabéis, pues leí en una entrevista que decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba. Entonces, mis primeros cuentos, en efecto, yo los escribí a los 5 años, mi madre los echó, lo tengo guardado, y eran de ratones que hablaban. No sé por qué nos da a todos por roedores parlantes, no sé qué sentido tendrá, pero bueno. Y luego, además, es muy curioso porque, claro, uno se recuerda como persona más o menos desde esa edad, desde los 4 o 5 años, ¿no? Empiezas a recordar tu pasado y te acuerdas de manera organizada pues desde los 4 o 5 años. O sea que esto quiere decir que yo escribo desde que me recuerdo como persona, ¿no? Y es una necesidad. Escribir y escribir ficción es una necesidad. Es como un juego, pero como un juego esencial, ¿no? Es casi como respirar, es casi como beber, es como comer, ¿no? Yo no sabría vivir sin escribir. ¿Y qué es escribir novela, por otro lado? Pues escribir novela no es solo escribir en el ordenador o a mano, ¿no? Escribir es sobre todo escribir en la cabeza. Y no solo escribir en la cabeza, sino imaginar. Por lo general, todos cuando somos niños tenemos una capacidad de imaginación enorme, ¿no? De niño pequeño, ves pasar un perro y piensas que es un dragón, digamos, ¿no? Pero luego esa capacidad de imaginación se va perdiendo, ¿no? Y cuando te vas haciendo mayor, además, todo el mundo te dice alrededor que esas imaginaciones son de niños pequeños y que hay que dejarlas. Mucha gente lo deja. Hay una serie de personas que no lo dejamos nunca, que somos los novelistas, y otro grupo de personas que no lo deja tampoco, y está con esa imaginación. Todos los expertos dicen que los novelistas somos personas que no hemos madurado, que no hemos acabado de madurar, porque seguimos teniendo esa especie de juego de la imaginación constante. Entonces, lo que os quiero decir es que
En mi cabeza la imaginación marcha sola, no la puedo controlar. Y todo el rato está imaginando cosas, como un niño pequeño, todo el rato. Luego os contaré una para que os hagáis idea, ¿no? Y esas cosas que yo imagino y que yo no controlo y que mi cabeza inventa todo el rato, no terminan en un libro. No van a parar a un libro, ni a un cuento, ni a nada. Son como juegos que mi cabeza tiene y que, insisto, yo no puedo controlar. Son como sueños, sueños nocturnos, pero que los sueño con los ojos abiertos. Y atraviesan mi cabeza y desaparecen. El 999 por 1000 de las veces desaparecen como un cometa, ¿no?, que atraviesa mi cabeza y desaparece. Bueno, y eso normalmente no entraría en ninguna novela ni nada, esa es una de las muchas imaginaciones. Pero lo interesante de esto, para que veáis cómo se crean las novelas, y que tiene mucho que ver con lo del 100 pies que antes hemos dicho, lo interesante de esto es que cuando yo estoy imaginando que voy a mi casa, que voy a mi apartamento, que subo las escaleras, que llevo el descansillo, no es que en ese momento yo me diga conscientemente, bueno, ahora ya he vuelto a casa, no se ha caído, llego al descansillo, ¿y ahora qué se me puede ocurrir para hacer más interesante y para poner más tensión en esta historia? A ver qué se me ocurre, a ver qué invento para que la historia esté más complicada y sea más interesante. No pienso eso. No es que yo diga, voy a inventar que no se puede abrir la puerta. No, no, no. Yo solo me doy cuenta de que no se puede abrir la puerta cuando en mi imaginación voy, meto la llave y descubro que no se puede abrir la puerta. O sea, viene por sí solo. La historia viene por sí sola. Las novelas vienen por sí solas. Son como sueños que sueñas con los ojos abiertos. Lo del 100 pies. El movimiento viene por sí solo. Si yo lo pensara, no vendría. Entonces, la historia se cuenta y es como si de alguna manera alguien te la estuviera contando. Te la cuenta en tu inconsciente, ¿no? Y un escritor maduro tiene que tener la humildad de dejar que sus historias se las cuenten sus personajes. Y es así. A veces yo, cuando empecé a publicar mis 2 primeras novelas, que empecé muy joven y tal, pues yo decía, oía a los escritores decir, porque se me han revelado los personajes y no quieren hacer lo que yo digo y tal. Y yo decía, bueno, qué pedantes, qué idiotas, qué tontería, ¿cómo puede ser eso, no? Hasta que mi tercera novela sucedió y me di cuenta que eso es lo que tiene que ser. Lo que os digo del 100 pies, ¿no? La historia, las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Bueno, total, que entonces, os voy a dejar que me preguntéis ahora y tal, pero voy a ir un poco a la cosa del periodismo. Yo empecé, como os digo, a escribir desde pequeña y luego lo que pasa es que, claro, en aquella época, que además eran los últimos años del franquismo, pues las novelas españolas no se leían nada. Yo me eduqué en la literatura escrita en español con el boom latinoamericano, que no sé si sabéis lo que fue, pero que fue de repente una explosión de un montón de escritores latinoamericanos que fueron muy famosos en el mundo, García Márquez, Vargas Llosa, etc. Y que claro, entonces, pues desde luego como escritor en España, pues no podías vivir. Ahora tampoco, pero parece que sí, porque ahora salimos en televisión y esas cosas. No se puede vivir tampoco de tus novelas. A los 6 o 7 que escribís, os aconsejo que sigáis escribiendo toda la vida, que si os gusta lo prioricéis, que hagáis de ello vuestra pasión. Hay que perseguir la pasión de uno. Esa es un buen consejo además a vuestra edad y tal, ¿no? Supongo que hay ese empeño del entorno, ¿no? que mete mucho conflicto en uno, ¿no? Diciendo, tienes que escoger algo que vas a hacer en la vida, algo con lo que te ganes la vida, tienes que ser... Bueno, yo creo que la mejor solución de verdad para el futuro, ¿no? Nunca se sabe lo que el futuro nos va a dar, ¿no? Pero es seguir el propio deseo. Si tú quieres ser dibujante de cómics, pues persigue ser dibujante de cómics, aunque todos alrededor te digan que eso no tiene futuro. Ahora, es ser dibujante de cómics poniendo el 100% para ser dibujante de cómics, es decir, dibujando 12 horas al día, leyendo a los mejores, intentando dar clases, intentando aprender, porque nada sale gratis. Hay que seguir el propio deseo, pero hay que seguir poniendo todos los riñones y todo el esfuerzo, ¿vale? Bueno, entonces, yo a mí me gustaba efectivamente muchísimo escribir y yo sabía que iba a seguir escribiendo toda mi vida, pero también sabía que tenía que ganarme la vida con otra cosa. Lo cual está muy bien, porque uno no debe vivir de la novela, primero porque es imposible, segundo porque esa novela no sería libre, ¿no? Entonces pensé en hacerme periodista. Hacía muchas cosas, en aquel entonces. Hacía teatro, era una actriz horrenda, pero me gustaba mucho.
con grupos de teatro independiente. Empecé a estudiar psicología, que lo dejé en cuarto porque pensaba que estaba loca, y para intentar saber qué me pasaba, que es el 98% de los psicólogos o de los psiquiatras estudian psicología y psiquiatría porque piensan que están locos, lo cual no está nada mal, porque les pone con una cierta simpatía con sus pacientes. Y también era la época hippie y tenía la idea incluso de dar la vuelta al mundo, ¿no? Y vivir, o sea, dedicar mi vida a vivir, ¿no? A vivir la experiencia y a... Esto que os estoy diciendo no era una tontería, se hacía. Entonces, yo tenía dos amigos que lo hicieron, un chico y una chica, cada uno por su lado, ¿no? Con muy malos resultados, porque a los pocos años se habían muerto de sobredosis, entraron en la heroína y tal y cual y se murieron. A mí no me hubiera pasado eso seguramente porque siempre he tenido una luz de supervivencia, pero si me hubiera ido a vivir la vida, el mundo así, ¿no? A ir viajando y viviendo la aventura y tal, pues a lo mejor ahora sería camarera en Canberra, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora, sería una camarera que escribe, eso seguro. Quizás no que publica, a lo mejor no publicaba, pero que escribe, seguro, sería una camarera que escribe. Bueno, os quiero decir que entre todas esas cosas también estaba el periodismo. Lo que pasa es que empecé a trabajar como periodista cuando estudiaba primero de periodismo porque necesitaba el dinero. Así que empecé a trabajar con 19 años y eso ya como que me fue metiendo, ¿no? en esa profesión. Que me ha gustado mucho, porque yo he sido siempre reportera, plumilla, se llama en la profesión, de prensa escrita, es decir, que... Y el periodismo escrito es un género literario como cualquier otro, exactamente igual. Puedes hacer, yo qué sé, A Sangre Fría, que es un libro que os recomiendo, de Truman Capote. Es un libro que es un reportaje basado en un asesinato, un reportaje basado en un hecho real, es un libro literariamente maravilloso, ¿no? Entonces es un género literario, se pueden escribir piezas maravillosas. Pero es otro género literario y aprendes mucho. Yo pensé, cuando pensé en dedicarme al periodismo, que con el periodismo podría conocer el mundo, me gustaba viajar y desde luego he viajado por todo el mundo, y que con el periodismo podría seguir aprendiendo cosas toda mi vida, porque tengo una curiosidad muy grande y una curiosidad general, y es verdad, el periodismo, el reporterismo, el que yo he hecho, te permite eso, ¿no? Entonces empecé a trabajar, como digo, con 19 años y he hecho pues de todo, verdaderamente, ¿no? He estado gracias al periodismo he estado en la caída del muro de Berlín, mientras se producía la caída, antes y después. He estado en el Polo Norte, he estado, bueno, pues por supuesto en todas partes, he entrevistado a gente muy curiosa, ¿no? Y muy rara y muy horrible y muy maravillosa. He hecho 2000 entrevistas más o menos, ¿no? Que son una burrada, ¿no? Así que es un trabajo que está muy bien, pero que ya me ha cansado, porque ahora solamente hago artículos de opinión y estoy más centrada en la narrativa, digamos, ¿no? Y bueno, eso yo creo que con esto basta de entrada. Lo que decía, lo de mi padre torero, sí, pero yo soy completamente animalista y estoy en contra de los toros, absolutamente. O sea, y espero además, estoy convencida de que de aquí a 30 años se habrán acabado los toros. Ahora mismo menores de 25 años solo un 16% están a favor y bajando, o sea que verdaderamente creo que tardará muy poco. Y luego solamente pediros disculpas por el hecho de que os hagan estudiar mis artículos, vamos. Lo siento, no me odiéis demasiado. En fin, ahora me encantaría escuchar vuestras preguntas si tenéis.